Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa de análisis, de reflexión, de debate sobre medios de comunicación desde la televisión universitaria, desde TV UNAM. Y en esta primera temporada, como le comentamos en el programa anterior, estaremos abocados a analizar esta relación entre poder político, medios de comunicación y este intenso proceso electoral que estamos viviendo en nuestro país. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que seguramente usted ya lo vio, lo escuchó, lo leyó en algunos medios de comunicación en relación a una supuesta injerencia de algunos medios internacionales. Bueno, se ha hablado particularmente de Rusia en las elecciones, en el proceso electoral aquí en México, pero creo que el tema es mucho más amplio y ese es el fin ahora de esta emisión. Para esta misión nos acompaña Penilei Ramírez, bienvenida. Muchas gracias. Ella es reportera de Univisión Investiga y también nos acompaña Arturo Calvillo, quien es corresponsal aquí en México de Hispan Televisión. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Y pues los invito a ver la siguiente cápsula, que es una introducción al tema que estamos abordando. Claro que sí. La versión de que el gobierno ruso podría tener una injerencia en las elecciones mexicanas surgió a fines del año pasado y desde entonces ha sido tema en la agenda nacional. A inicios de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, le dio más relevancia al tema al recomendar a las autoridades mexicanas prestar atención ante una potencial injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de julio. Sabemos, dijo, que Rusia tiene sus huellas dactilares en elecciones de todo el mundo. Mi recomendación es que presten atención a lo que sucede, subrayó. En ese marco, The Washington Post publicó en enero un artículo firmado por Frida Gitis en el que reitera que no se debe tomar a broma una posible intervención rusa en el proceso electoral y que se deben tomar todas las medidas posibles para evitar ser un conejillo de indias en el intento de desestabilización del presidente ruso Vladimir Putin. El artículo de The Washington Post, al igual que las declaraciones de Tillerson, tuvieron una enorme difusión en medios mexicanos con un tratamiento de noticia. Lanzada la advertencia, algunos políticos y diversos periodistas también se han referido a la posibilidad de esta intromisión rusa que podría beneficiar, así lo han dicho, al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. A través de artículos y columnas se ha detallado que el gobierno ruso podría intervenir en México con hackeos, trolls, propaganda y noticias falsas, como lo habría hecho en Estados Unidos, en Cataluña y en más de 20 procesos electorales alrededor del mundo. Para ello, Rusia utilizaría redes sociales como Facebook y Twitter y también sus propios medios de comunicación, como Russia Today, ORT y la agencia Sputnik, que efectivamente pertenecen al gobierno ruso. Pero pese a las advertencias, hasta ahora no hay ninguna prueba que demuestre dicha injerencia rusa en México. El gobierno mexicano no tiene ninguna evidencia que valide esta hipótesis, dijo el canciller Luis Videgaray en noviembre pasado, tras reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. El director de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez Hernández, declaró en enero no tener conocimiento de la injerencia rusa. No tengo conocimiento de alguna evidencia o prueba que se haya dado en los hechos respecto de ello. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, también descartó algún intento de hackeo ruso a los sistemas electorales. Es falso y no hay ningún reporte del INE sobre eso. Lo desmiento categóricamente, dijo en noviembre pasado durante una reunión con corresponsales extranjeros. Más recientemente, la embajadora mexicana en Rusia, Norma Berta Pensado Moreno, dijo a la agencia TASS que no hay ninguna prueba de que Rusia haya interferido en las elecciones en México. El candidato de Morena ha respondido en diferentes ocasiones a su supuesta relación con el gobierno ruso. A principios de febrero, en Puebla, López Obrador dijo que no hay por qué preocuparse. Si nosotros manejamos nuestra postura de no permitir la injerencia extranjera de ningún gobierno, no vamos a tener ningún problema, ni verdes ni maduros. Pero bajo la intensidad de la competencia política, ha sido él mismo, su equipo de campaña y simpatizantes quienes han aprovechado mediáticamente este señalamiento.
ya soy Andrés Manuelovich. En el ámbito de los medios, Russia Today, o RT, también ha reaccionado a las acusaciones. En noviembre, la periodista Ina Afinogenova respondió en particular a los señalamientos que había hecho el escritor Fernando García Ramírez en un artículo publicado en El Financiero. Esto sí que es escandaloso. O sea, un canal extranjero en castellano que opera en México y encima está presente en las redes sociales. Al igual que otros medios extranjeros, propiedad de empresas o gobiernos, tienen presencia en México y hacen periodismo sobre lo que sucede en el país. Desde su visión o perspectiva, en muchas ocasiones incomoda al gobierno o a algunas fuerzas políticas de nuestro país. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo que, por ejemplo, hace RT o la CNN en el actual proceso electoral? ¿Los medios extranjeros pueden interferir en las próximas elecciones, como se ha señalado? ¿Ya lo están haciendo? ¿Qué repercusión política ha tenido la presencia cada vez mayor de medios extranjeros en México? ¿Esta presencia ha mejorado o no la calidad del periodismo? ¿Ha fortalecido la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, que a la larga repercuta en un voto más informado? De esto y más hablaremos hoy en Media 20.1. Pues ahí están los antecedentes importantes de estas acusaciones que se han hecho particularmente al gobierno ruso y que estaría utilizando los medios de comunicación para interferir, tener una injerencia en las elecciones mexicanas. Pero ya decíamos en esta cápsula, hay otros medios internacionales que tienen presencia en México. Penilei Ramírez, ¿tú crees que pueda ser posible que a través de los medios de comunicación, y no me refiero exclusivamente a Univisión o a RT, pueda haber una injerencia en los procesos electorales de los países? Bueno, mi opinión, y esta es una opinión personal, yo creo que no tiene que ser extranjero ya necesariamente el medio. O sea, vivimos en un momento en el que todo está en línea, en el que se puede compartir muy fácilmente las noticias y que un medio extranjero en un país está hablándole a la audiencia del país al que pertenece, pero también le está hablando a la audiencia local. Lo hemos visto en México, hay muchísimas notas de medios extranjeros que han sentado una pauta en la opinión pública mexicana, además de que están dirigiendo un mensaje a sus propias audiencias. Entonces, me parece que aunque los medios sean de propiedad extranjera, estamos viviendo en una etapa de Internet en la que todo está puesto en línea y en la que todos tenemos acceso por igual. Y esto marca una diferencia central respecto a lo que veíamos a lo mejor hace 20 años, en los cuales los medios extranjeros estaban debidos a sus propias audiencias y había solo algunos canales de rebote locales sobre lo que se estaba publicando. Entonces, tenemos hoy algunos medios extranjeros que son realmente muy influyentes en el país y que a veces marcan agenda. Lo hemos visto en varias ocasiones en el último año con el New York Times en México. Pero también al mismo tiempo tenemos unos medios extranjeros que el hecho de tener tanto acceso los pone en igualdad de competencia informativa, es decir, en la misma carrera para ganar información exclusiva, para tener información exclusiva que también tenga una influencia local. Arturo Calvillo. Pues mira, creo que yo, partiendo de la base del título del programa, ¿qué tanto pueden influir los medios extranjeros en una elección? Yo francamente lo veo difícil. ¿A qué me refiero? Lo veo difícil porque los reporteros, los corresponsales, todos los que trabajan y sobre todo los que estaremos a punto de cubrir un proceso electoral, estamos en el entendido de que hay que siempre manejar todas las versiones de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, ya directamente de meterte a través de, como lo supuestamente está haciendo Rusia, porque no está comprobado, y como ya lo vimos, todas las autoridades mexicanas dicen que no tienen absolutamente ningún indicio de que esto esté ocurriendo, ya en la parte directamente informativa, desde el punto de vista de los corresponsales extranjeros, a lo que te dedicas es de buscar siempre todas las opiniones y absolutamente todos los puntos de vista. En ningún momento cargas la información hacia ningún lado, en ningún momento solamente te vas con las informaciones de la autoridad, ni mucho menos, y mucho menos impensable, con un solo candidato. Cuando ocurre algo importante, por decir algo, y estoy hablando de manera absoluta,
mente tentativa de lo que pudiera ocurrir, que alguien dijera que hubo fraude, jamás te vas nada más con que lo dijo y vas con la autoridad y desdeñas a todas las opiniones de los demás. Simple y sencillamente buscas todas las opiniones, balanceas la información y así es como se presenta. Yo coincido con Penilei en el sentido de que ya no se habla solamente para la audiencia del medio y para el país en el que está de origen. Tú hablas para cualquier persona que puede entrar ahora a través del internet a tu medio, entonces siempre hay que estar explicando, siempre hay que estar diciendo las cosas tal cual como son, sin absolutamente ninguna intención de interferir, porque además es muy claro. Claro. Es muy fácil de detectar ya cuando ocurre esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, Hispan TV pertenece al gobierno de Irán. Exactamente. ¿Hay, por ejemplo, ahí alguna línea específica respecto del tratamiento que se debe hacer, por ejemplo, en las elecciones? Fíjate que te voy a decir exactamente la posición que tengo yo, exactamente respecto a eso. No tengo No hay línea. Ninguna línea. O sea, no tengo ninguna indicación, ninguna línea. Trabajo yo como mi propio jefe de información. Yo palpo cómo están las cosas, hago la propuesta de la información, de la nota que yo quiero cubrir. Ellos la evalúan, si la aceptan, yo simplemente la trabajo y la presento. Y no recibo absolutamente ninguna recomendación de ningún tipo. Además, es a pesar de la facilidad que hay de comunicarte ahora, no la recibo, ¿no? Entonces yo sí puedo decir que trabajo como corresponsal con total libertad. O sea, lo que se ve en mis trabajos periodísticos es conforme yo veo las cosas, ¿no? Y con mi punto de vista siempre imparcial, ¿no? Bueno, tengo muchas otras preguntas. El programa es breve, como ustedes saben, pero tenemos que hacer una pausa. Les pedimos que si tienen alguna duda, alguna propuesta, no dejen de escribirnos a nuestras redes sociales, bueno, al menos la de @tvunam, y por ahí van a estar apareciendo también nuestras redes sociales. ¿Se los puedes decir, Penilei, la tuya? Mi cuenta de Twitter es Penilei Ramírez. La mía es @alcalvillo. Bueno, muy bien, vamos a la pausa. Bueno, aquí seguimos conversando sobre esta supuesta injerencia rusa y, bueno, puede ser de cualquier otro país, y el papel que tienen los medios de comunicación. Penilei Ramírez, como reportera tú de Univisión, ¿hay algún tema que en particular les interese sobre el proceso electoral, considerando, pues bueno, que México ha tenido algunas transiciones democráticas interesantes, ¿no?, en los últimos años? Bueno, Gabriel, yo trabajo en la unidad de investigaciones de Univisión. La división de Univisión Noticias tiene una unidad investigativa que tiene su sede en Miami, y nosotros lo que hacemos es trabajar en profundidad temas que algunas veces son primicias, otras veces son poder explicar en profundidad un tema que ya está en la agenda o hacer revelaciones. Entonces, sí nos importa mucho los temas que vemos que son relevantes para nuestra audiencia. La mayoría de nuestra audiencia son personas que son de origen hispano y viven en Estados Unidos, entonces obviamente les interesan mucho los temas de migración. Hemos trabajado muchísimo temas de corrupción, y en particular en la cobertura electoral algo que nos hemos propuesto hacer es tratar de poder explicar en profundidad algunos temas que salen como, puedo decir, como a retazos en la prensa mexicana. Hay algunos temas que están tan cubiertos ya en la prensa que termina incluso uno en México enterándose como de a pedacitos. Y bueno, el hecho de poder hacerlo en un formato un poco más largo te da la oportunidad de poder tratar de contarle a tu audiencia como la película completa de algunos temas que no están en su realidad inmediata y por tanto no entienden muy bien, como candidaturas independientes, como fiscalización de dinero público en elecciones, como cuáles son los movimientos que están haciendo los partidos de cooptación a lo mejor de voto, que son temas que al final tienen un resultado mixto, porque al hacer este ejercicio didáctico de explicar, termina siendo también didáctico para el propio público mexicano, porque son temas que a lo mejor alguna parte de la audiencia no ha comprendido en su totalidad y que este tipo de historias le ayudan para entender, como decimos, como la película completa. ¿Qué haría diferente a los medios, digamos, internacionales o a este trabajo que llevan a cabo ustedes aquí en México respecto de lo que publican los medios nacionales? Mira, una lección para mí, que yo empecé a hacer periodismo en México, yo me gradué de periodista en México y mis primeros trabajos fueron en medios mexicanos, ha sido el asunto de que, y es un tema que tú conoces y has trabajado muchísimo, que es la ética periodística. Es decir, el hecho de que tú estés haciendo una historia, y seguramente a ustedes también les pasa, teniendo que cuidar al mismo tiempo toda la regulación
de la ética periodística en el país donde lo estás haciendo y en el país de donde es tu medio, te obliga a tener una profesionalización mayor de cuál es tu trabajo periodístico. Y para mí eso ha sido una enorme lección de cómo abordarlo cumpliendo todas las pautas de si la persona implicada contesta, si no contesta, cómo contesta, darle tiempo suficiente de hacerlo. Y al final eso termina siendo un periodismo muy rico porque tú tienes que estar totalmente seguro de lo que estás publicando. Claro. Arturo, como que de repente varios de estos medios internacionales, por ejemplo, platicábamos, ¿no?, de Hispan TV, que bueno, tiene contenidos para las diferentes regiones de nuestro planeta, pero como que se interesaron en México y en América Latina. Así es de que en los últimos años hemos visto, por ejemplo, RT, ¿no?, con esto que veíamos en esta cápsula inicial, a Hispan, Al Jazeera, por ejemplo, a Radio China Internacional de New York Times, ¿no?, que abrió su versión en español. ¿Por qué de repente nos volvimos atractivos periodísticamente? Fíjate que este tema es sumamente interesante. Yo creo que también a título personal, que hay una beta enorme de información en América. Y además hay otra cosa que también, yo creo que también están tratando de explotar mucho las televisoras, no solamente de Medio Oriente. Aquí en la Ciudad de México hay más de 50 corresponsales de todo el mundo. Te puedes encontrar desde Italia hasta Eslovenia y por supuesto todas las radios y televisoras de los países más importantes. El Hispan TV tiene también un interés importante, que es penetrar a través de esta televisora en español en el público estadounidense. En el público estadounidense de habla hispana, hay un interés muy importante en esto. ¿Por qué? Porque a través de muchos años, todo lo que se sabe de lo que ocurre en Medio Oriente es a través de las grandes cadenas que siempre, y lo puedo decir con mucha certeza, no favorecen a lo que está ocurriendo en Irán. Irán es el villano, Irán es el malo, Irán es el que no hay que atender desde el punto de vista positivo. Pues de hecho, perdón que te interrumpa, sí. RT es también una posición, ¿no?, del gobierno ruso, ellos así lo dicen en relación a los asuntos internacionales. Sí, entonces hay que, el hecho de que, por ejemplo, en este caso Irán haya hecho una televisora en español, ese es el objetivo. Dar a conocer al mundo desde el punto de vista de lo que ocurre en esas partes, pero también de lo que ocurre en los países con la propia voz de esa televisora. Es decir, tratando de balancear las cosas. Todo el mundo sabemos que los ataques siempre hacia Irán son muy fuertes y hay que dar a conocer siempre la otra versión. Y no siempre está ahí, en los medios, siempre está al contrario, con una parte bastante soterrada, bastante bajo tierra que nadie quiere dar a conocer, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo. Penilei, tú has vivido aquí, conoces muy bien a muchos periodistas, a los medios de comunicación. ¿Tú qué piensas del periodismo en México y de la libertad de expresión? Y comparado pues con la labor que ahora están llevando a cabo ustedes como corresponsales. Bueno, yo creo que el periodismo en México está viviendo un momento de una importante transformación. Hay varios elementos que a mi juicio llevan a esa transformación. El primero es que hay ya un microgremio, podemos decir, de periodistas investigadores. En los últimos años ha habido mayor formación de periodistas investigadores. Hay un trabajo que están haciendo las escuelas de periodismo, que está haciendo el CIDE también a través de sus programas de periodismo e investigación. Y al mismo tiempo hay un boom de medios digitales. Y esto lo que ha venido a hacer, a mi juicio, es ampliar el panorama respecto a cómo se cubre y qué se cubre. Y lo hemos visto muy claramente en la cobertura durante este sexenio. Si bien en el sexenio pasado de Calderón, el tema central de cobertura de los medios fue seguridad, y este sexenio también el tema de seguridad ha sido importantísimo por la cantidad de sucesos que hay. Hemos visto cada vez más una cobertura de temas de corrupción que se explica, a mi juicio, en gran medida porque hay una mayor profesionalización de los periodistas. O sea, estamos aprendiendo a hacer bases de datos, a buscar en bases de datos, estamos aprendiendo a cruzar información y estamos teniendo muchísima más apertura a través de nuevos medios que yo creo que también han obligado a los medios tradicionales o a los grandes medios mexicanos un poco a subirse al asunto de hacer investigación periodística, hacer periodismo de datos, tratar de hacer investigación que devele asuntos importantes de corrupción. Entonces, yo creo que es un
un momento esperanzador para el periodismo mexicano, independientemente de que haya habido casos emblemáticos que los conocemos muy bien durante este sexenio, que han sido muy polémicos. Pero independientemente de esos casos, tenemos algunos medios que han sido los que han dado las notas de mayor rating, de mayor repercusión política, y no necesariamente son los grandes medios en todos los casos. En algunos casos sí, pero hemos tenido casos muy recientes, como por ejemplo los casos que ha revelado Animal Político. Sí, como de los casos, Veracruz, ¿no? De la corrupción en Veracruz. No solo ese, hicieron otra historia también sobre las bases de datos que ellos hicieron a partir de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces estamos viendo algunas investigaciones periodísticas que se basan en información pública, pero que ya se desarrollan con metodología propia. Y esto me parece que es lo que está sucediendo en todo el mundo y que en México se está reflejando en esta nueva generación. Pero sin embargo, Arturo, aquí en México, y ha sido uno de los señalamientos de organismos internacionales, se sigue ejerciendo mucha censura a través de la publicidad gubernamental, sigue existiendo muchos asesinatos, México ya está a la cabeza. Tú que también has vivido esa otra parte, ¿cómo ves el panorama? Pues mira, yo lo veo también con muchas posibilidades de seguir mejorando. Creo que se han dado pasos muy importantes desde el punto de vista de que muchos colegas reporteros han escrito libros donde se han dado a conocer los casos muy detallados sobre asuntos de corrupción, sobre asuntos tan deleznables como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, creo que este paso de muchos reporteros, pasar directamente ya a escribir libros y detallar todo lo que está ocurriendo, ha sido una cosa muy importante para la libertad de expresión, con lo que el poder ha tenido que empezar a convivir. Y también están conviviendo con otro tipo de cosas, con una enorme apertura a través de los medios digitales, en donde también hay desde gente muy responsable, profesionales absolutamente sin ninguna cosa que reprocharles en el punto de vista periodístico, y también la parte mala, ¿no? También las famosas fake news y todo lo que no ocurre, y todo lo que están dando a conocer. Entonces yo creo que en México se está dando un paso muy importante en ese sentido, y para los medios tradicionales, es decir, tanto los medios grandes, prensa escrita como televisión, también está empezando a haber una apertura importante porque están surgiendo nuevas voces. Ya no tenemos solamente a los mismos comentaristas o los mismos comentócratas y a los mismos columnistas de siempre, están saliendo muchos nuevos y los medios están empezando a incorporarlos, y estas personas, estos colegas están queriendo pues salir adelante con su opinión, y creo que están aportando una enorme variedad a lo que está ocurriendo con mucho profesionalismo. Yo creo que está muy bien el tiempo que estamos viviendo ahora. Pues su visión es optimista en relación en este terreno, pero pues bueno, digo, también seguimos siendo un país que ve mucha televisión, que se sigue informando de una manera privilegiada a través de las grandes televisoras, Televisa, TV Azteca, hay que decirlo claramente, algunos grupos radiofónicos, y que es donde hemos visto, pues sí, algunas resistencias en algunos momentos a la apertura. Ahí yo quisiera apuntar algo que me parece. O sea, si bien es cierto que hay una visión optimista, y me refiero a estas nuevas oportunidades, también hay como mismo vemos grandes desigualdades en todo el país, la vemos en los medios. O sea, una película es la que podemos ver desde Ciudad de México con estos medios emergentes que a lo mejor tienen fondeo internacional, y otra película muy diferente es lo que está pasando con muchos colegas en provincia. No solamente la censura en grandes medios, que hemos hablado ya de algunos casos muy emblemáticos, como el de Carmen Aristegui, que creo que ha sido el más famoso del sexenio, pero también tenemos una cantidad de periodistas asesinados, amenazados, desplazados en provincia, y una cantidad de medios que han tratado de ser medios emergentes en provincia, pero que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces, si bien incluso en esos medios, yo también insisto en que hay un momento esperanzador, porque es un periodismo que permite hacer más con menos recursos, pero al mismo tiempo hay una vulnerabilidad que el Estado no ha resuelto, porque la mayoría de los casos siguen estando impunes. Entonces ahí creo que es un balance que no quita la esperanza, pero al mismo tiempo tampoco nos deja de ser conscientes de nuestra realidad. Penilei, Arturo, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero una frase de 10 segundos. Sí, una frase de 10 segundos. Creo que también el periodismo está pasando por un momento muy delicado. Yo solamente hablaba de la parte informativa en cuanto al futuro.
¿Qué es lo que qué estamos viendo ahora? Una enorme presión por parte de los gobiernos locales hacia los periodistas, y también estamos viendo mucha presión y también estamos viendo mucha corrupción. Y una enorme impunidad hacia las agresiones a periodistas, medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Penilei Ramírez, Arturo Calvillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a usted como audiencia, pues vea, analice los medios de comunicación, sepa de dónde es su origen, quién los financia, y creo que eso nos permite también tener un panorama mucho más amplio sobre los medios y más aún en este intenso proceso electoral. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.